me llamo Alfonso Muñoz, bueno, eso es lo de menos. La idea de la charla de hoy es introduciros con un caso práctico en todo lo relacionado con la criptografía aplicada. Para ello os voy a explicar una vulnerabilidad concreta a un protocolo de amplio uso, que es el protocolo Radius. Y un poco el objetivo de la charla es que cuando terminemos, más o menos dentro de unos 20 minutos, que entendáis un poco mejor por qué es tan importante lo de entender cómo aplicar la criptografía en el mundo real, por qué es tan importante cada vez más todo lo relacionado con la monitorización, el inventariado de activos y quizás en un escenario todavía más ideal que os interese mucho este tema e incluso que leáis libros como este de un humilde escritor, que no hago mucho spam, ¿vale? Todo lo que se recauda va a causas benéficas e incluso me he traído 2 libros, con lo cual si alguien luego me hace alguna pregunta, pues que sea retadora la pregunta, ¿vale? Pues le regalo uno. Bien, como no vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de lo que vengo, pues vamos a hablar de esta vulnerabilidad en concreto. Ahora entenderéis por qué he elegido esta vulnerabilidad y no otra. Vamos a hablar de la vulnerabilidad Blast Radius. Básicamente es una vulnerabilidad que bueno, se publicó y se difundió, digamos, más masivamente a lo largo de 2024. Y la idea es realizar un ataque al protocolo Radius. Ahora explicaremos un poquito más en detalle qué es este protocolo para el que no lo conozca, que básicamente lo que permite es anular la autenticación del protocolo. De manera muy resumida, como podéis ver en la pantalla, este ataque se basa en 2 cosas. En la capacidad de un atacante de hacer un ataque de man in the middle, es decir, meterse en medio del proceso de autenticación entre un cliente Radius y un servidor Radius, y un ataque relativamente sofisticado, y no tanto, ahora lo veremos, a la criptografía que utiliza el protocolo Radius. Bien, ¿por qué elegir este problema, no? Pues al final lo que quiero enseñaros con esta ponencia es que la criptografía llevada al mundo real es complicada. Puede fallar en muchos sitios y, de hecho, muchas veces falla en muchos de los elementos que hay alrededor de la criptografía. Es decir, la criptografía puede ser robusta, pero cuando se despliega en el mundo real, pues aparecen multitud de problemas que hay que auditar, que hay que certificar, que hay que monitorizar. Y, de hecho, bueno, tenéis muchos ejemplos. Podríamos tirarnos horas y horas hablando de fallos concretos, ¿no?, que se han publicado todos estos años, pero bueno, un buen ejemplo es lo que viene reflejado en el OWASP Top 10, que supongo todos conocéis, ¿no?, de fallos más probables, ¿no? En este caso podéis ver cómo los fallos criptográficos pues, ocupan una posición bastante relevante. Con el objetivo un poco de esta charla, lo que estuve pensando es, bueno, lo que me gustaría es transmitir, ¿no?, esa necesidad, ¿no?, de entender más la criptografía, sobre todo aplicada, y lo que estuve analizando es, bueno, ¿qué fallos relevantes ha habido este último año para que fuera, bueno, llevar un caso particular y que fuera interesante, ¿no?, para una audiencia amplia como es la de estas jornadas? Aquí os dejo, bueno, algunos de los más famosos, ¿no?, que ha habido este año. Ha habido muchos, pero uno sin duda que me llamó bastante la atención fue justo el que vamos a comentar hoy, que es el de Blast Radius, precisamente por una particularidad, porque se basaba en un protocolo de autenticación de amplio uso, que es el protocolo Radius, y sobre todo porque utilizaba un algoritmo criptográfico que es muy viejo, que es el algoritmo MD5, que, como muchos sabéis, y si no, después de la charla lo sabréis mejor, es un algoritmo pues, que está, bueno, deprecado, en desuso y que se puede atacar de múltiples maneras. Lo interesante de elegir este caso es que precisamente en infraestructuras reales estamos utilizando este tipo de criptografía para cosas relativamente sensibles y parece que hasta este momento pues, nadie le había prestado suficiente atención. Por tanto, lo que os voy a explicar ahora de manera muy rápida en 15 minutos que tengo es en cómo se basa este ataque, y para ello mínimamente os voy a explicar cómo funciona el protocolo Radius. Me imagino que muchos ya lo conocéis. Básicamente es un protocolo que permite la autenticación remota, permite diferentes modos de autenticación, con login password, con certificado, etcétera, y básicamente permite su uso en multitud de escenarios muy variados, ¿no? Pues, por ejemplo, la autenticación en una Wi-Fi o en muchos otros escenarios. El funcionamiento habitual es el que podéis ver en la transparencia. En esencia, un usuario se quiere autenticar de alguna manera pues en una red, en lo que sea, utilizando el protocolo Radius, va a haber un cliente Radius que se va a comunicar con un servidor Radius. En esencia, el cliente Radius lo que le va a decir al servidor es, oye, este usuario tiene permisos para acceder a tal recursos, y el servidor Radius pues le contestará, ¿tienes permiso o no tienes permiso? Lo que veis en el punto 3. Lo interesante de este protocolo es que mayoritariamente la información se transmite en protocolo UDP
y en general la información no está protegida. Cuando digo que no está protegida es que va en claro. Ahora veremos si se autentica, no se autentica, etcétera. Bien, uno de los modos de autenticación más utilizados y que bueno, es de amplio uso y el que analizan los investigadores en este ataque que os voy a comentar es el modo de autenticación basado en login password, que es un modo habitual. Lo interesante del diagrama que os pongo en la transparencia, si os fijáis sobre todo en el punto 2 y en el punto 3, es cómo se realiza esa comunicación entre el cliente Radius y el servidor Radius. Lo interesante del punto 2 y del punto 3, como os he comentado antes, en general, la información no va cifrada, es decir, va en claro. Y lo interesante del apartado 2 es que la solicitud que se hace entre cliente y servidor no está autenticada. Es decir, en un caso ideal, si un atacante pudiera meterse en medio de la comunicación, quizás podría llegar a hacer algo. Lo interesante, además de esto, es que la respuesta del servidor, la que te dice si el usuario está autenticado o no está autenticado, esa respuesta sí viene firmada de alguna manera. Y viene firmada con el algoritmo MD5 que os comentaba anteriormente y además de una serie de valores que dependen de la petición, os podéis fijar que aparece un campo secreto. Ese campo secreto es una clave compartida entre el cliente Radius y el servidor Radius. Es decir, se realiza algún tipo de firmado para que un atacante en principio no pueda hacer nada, pero veis de nuevo que se utiliza un algoritmo MD5. Para los que no sepáis mucho de criptografía o de este tipo de algoritmos, MD5 es un algoritmo muy antiguo, se ha atacado de múltiples maneras desde hace bastantes décadas, pero para la charla de hoy lo que interesa conocer mínimamente es que vamos a ver una serie de ataques que se basan en ataques de colisión a este algoritmo, en el cual básicamente, si sabéis un poco de cripto, sabéis que hay funciones hash que realizan resúmenes de una información. Pues existen un tipo de ataques que se denominan ataques de colisión en un escenario particular que es basado en prefijos, que básicamente, teniendo entradas diferentes, podemos añadirle como una información adicional y finalmente lo que queremos conseguir son resúmenes similares. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque si somos capaces de hacer eso computacionalmente, podemos hacer ataques de colisión y básicamente podemos falsificar firmas digitales. Aquí a la derecha, a vuestra izquierda, perdón, veis un ejemplo muy antiguo que fue muy famoso de cómo se falsificaron firmas de certificados digitales de Sotirov y otros investigadores, utilizando en este caso como computación para hacer la colisión máquinas PlayStation 3. Bien, teniendo esta noción muy rápida, vamos a lo que sería el ataque. El ataque, como ya podéis intuir, voy a pasar esta slide y vamos a este dibujo. Como podéis intuir, lo que intenta el atacante son dos cosas. Si os fijáis en el cuadrito este amarillo que os pongo, básicamente va a intentar hacer un ataque de man in the middle, es decir, situarse en medio de la comunicación, y por otro lado, como ya podéis un poco intuir, va a intentar de alguna manera falsificar una firma digital. ¿Por qué? Porque lo que va a intentar es lo siguiente. Si seguimos un poco los numeritos que os pongo en la transparencia, imaginaros, yo soy un usuario, imaginaros que soy un atacante, y lo que quiero es autenticarme en una red que la autenticación se realiza con el protocolo Radius. Lógicamente, como soy un atacante, no sé un login y un password legítimo. Entonces, meto lo que sea, cualquier información. El cliente Radius intenta verificar mi autenticación y lo que hace es que envía una solicitud. Si os fijáis ahí, lo que aparece en el punto número 2. ¿Qué hace en este punto un atacante? El atacante tiene que poder hacer un man in the middle, es decir, situarse en medio de la comunicación, y como os he comentado, la petición 2 no va firmada digitalmente, con lo cual, teóricamente, un atacante puede manipularla, puede hacer algún tipo de operación. Eso de por sí no es suficiente porque, como veíamos anteriormente, el servidor responde aceptándote o no aceptándote, ¿vale? El servidor Radius, y el servidor Radius comparte una clave con el cliente, clave que el atacante en principio no conoce. Con lo cual, en principio, la inyección de tráfico pues, parece que no es solo suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que el atacante se da cuenta que al utilizar Radius, el algoritmo MD5, quizás se pueda generar algún tipo de colisión. Es decir, cuando el servidor, ahora lo veremos después mejor, cuando el servidor responde con un paquete de, oye, te rechazo la autenticación, te rechazo el acceso porque tu login password no es correcto, quizás se pueda hacer algún tipo de ataque a MD5 para falsificar la firma. De tal manera que, como yo estoy en medio de la comunicación, pueda coger ese paquete de no te permito acceso, de cambiarlo por otro paquete que sea sí te permito acceso, y la firma digital de MD5 cambiarla, es decir, calcular una colisión de tal manera que el resultado sea el mismo para el paquete de te acepto y el paquete de no te acepto.
¿Por qué es importante el tema de la colisión? Porque, como os he comentado antes, cliente Radius y servidor Radius comparten una clave que el atacante no conoce y clave que se utiliza precisamente en ese proceso de generar esta firma con MD5. Ese proceso de validación lo podemos saltar gracias a generar esa colisión. Bien, para entenderlo un poquito mejor, y esta sería un poco slide resumen del ataque, lo que el atacante se aprovecha de varias cosas que ya hemos comentado y de algún detalle un poco particular. Si os fijáis en vuestra izquierda, ¿no? En vuestra izquierda, lo que os pongo en la imagen a vuestra izquierda, o donde sea, ¿vale? A la mitad de la pantalla, veis que hay un mensaje de respuesta de autenticación. Esa es la respuesta que devuelve el servidor. Fijaros que básicamente es un MD5, es decir, enviaría el paquetito de, oye, Alfonso, no tienes la acreditación suficiente, entonces te deniego el acceso y se hace, como os fijáis, un MD5. Ese MD5 tiene una serie de campos que básicamente copia de la solicitud, de la petición que envía el cliente Radius, pero veis que aparecen otros campos, ¿no? Aparecen unos campos atributos, aparecen una cosa rara que ahora os comento, que es básicamente información aleatoria. Entonces, el atacante lo que se da cuenta es de lo siguiente. Vale, supongamos que yo tengo capacidad de hacer un ataque de hombre en el medio, situarme en el medio. Supongamos que también tengo la capacidad de hacer ataques de colisión a MD5. Realmente eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque yo a priori tengo que generar una firma con algo que posteriormente el servidor tiene que generar otra firma y que eso coincida, ¿no? Porque yo luego quiero cambiar algún tipo de paquete. Entonces aquí lo que se dan cuenta los investigadores es que el protocolo Radius permite introducir información en un determinado atributo, que es el que os pongo ahí abajo, que es el atributo proxy state, que básicamente es un atributo que el servidor hace eco. Es decir, yo se lo envío al servidor y el servidor lo que yo le meto me lo devuelve. ¿Cuál es la ventaja? Lo interesante de eso, que la vuelta del servidor Radius, como os he comentado, todo se firma, ¿no? Se firma con MD5, es decir, podemos forzar al servidor que firme un contenido que nosotros podemos elegir a priori. Lo interesante de eso es que podemos hacer un ataque de colisión. Básicamente podemos introducir información a medida, la que nos interese, calcular esa información con diferentes cálculos computacionales, calcular una colisión a MD5, forzar al servidor que nos genere la firma que nosotros queremos y, como os fijáis en la imagen, entre 5 y 6, como yo estoy en medio de la comunicación, si he conseguido falsificar la firma, cuando me viene el paquete de vuelta, yo capturo ese mensaje y cambio todo. Donde pone rechazado, pongo aceptado. Donde venía la firma del paquete denegado, pues pongo la firma del paquete aceptado. Si tuviéramos más tiempo para verlo más despacio, se puede comprobar fácilmente que gracias al ataque de colisión, a este algoritmo de cripto, el atacante no necesita conocer el secreto. Lo que veis ahí en la imagen, ¿no? Ese secreto, que es la clave compartida entre cliente y servidor. Por lo tanto, así es como funciona este ataque. Bien, aquí, como luego cuando se publique el material, lo pongo de una manera un poco más sencilla, ¿no? Para entender el flujo. Este ataque no funciona solo para el modo de autenticación más básico, que es el de login y contraseña, sino que también soporta otros modos de autenticación. No funciona solo en Radius UDP, sino también en Radius TCP y en otros escenarios particulares. Importante de lo de esta colisión, que a lo mejor los que sepáis más podéis intuir algún tipo de problema, pero hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Si alguna vez habéis utilizado Radius o habéis implementado Radius o habéis leído especificaciones, las RFCs de este protocolo lo que te indican es que cuando tú haces una solicitud, una query, por ejemplo, desde un cliente Radius, debería existir un timeout de unas pocas decenas de segundos. Es decir, si el servidor no te responde en unas decenas de segundos, tú deberías cortar esa comunicación. Con lo cual, una colisión con MD5 suena muy bien, históricamente se ha trabajado mucho, pero claro, el atacante tendría que tener la capacidad computacional de hacer un ataque de colisión MD5 básicamente en decenas de segundos. Los investigadores que publicaron este ataque, al menos en su experimentación, consiguieron colisiones, que no está nada mal, de en torno a 5 minutos. Es decir, conseguían realizar este ataque en un plazo de
de 5 minutos, lo cual es un avance bastante significativo para un hardware relativamente casero, que es el que utilizaron. Pero es verdad que el ataque es bastante paralizable. Si luego tenéis curiosidad y veis el ataque más a bajo nivel, vais a ver que es muy paralizable y que utilizando más recursos hardware, pues ese tiempo se podría reducir de manera significativa. Es verdad que le requiere al atacante desplegar, ¿no? Desplegar esos recursos donde quieras hacer el ataque o realizar una comunicación remota para hacer pues esa colisión, lo cual pues, bueno, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero bueno, en cualquier caso, lo que demostraron los investigadores era que este ataque era factible. Y no solo eso, sino que en multitud de escenarios este ataque era más rápido que hacer un ataque de fuerza bruta al secreto compartido entre el cliente Radius y el servidor Radius. Con lo cual, pues es interesante desde un punto de vista de ataque práctico. Vale, me quedan 4 minutos, voy rápido. ¿Cómo solucionar este problema? Seguro que si habéis entendido más o menos lo que he ido explicando, una manera rápida de hacer una mitigación a corto plazo es simplemente autenticar el mensaje de ida. De hecho, voy para atrás un segundo. Si os fijáis en este esquema, uno de los problemas por los cuales el ataque es viable es porque la petición que está en el numerito 2 no está autenticada. Es decir, el atacante puede inyectar tráfico en el servidor y a partir de ahí, combinando una serie de cosas, finalmente puede falsificar la firma digital. Con lo cual, si conseguimos que, al igual que en la respuesta de 5 a 6 que va autenticada, la respuesta de 2 a 4 está autenticada, pues directamente el atacante pues, no puede progresar el ataque. Entonces, eso si tenéis Radius y habéis actualizado a las últimas versiones, pues es básicamente la contramedida, ¿no? La mitigación a corto plazo, aunque es verdad que existen otras que se están estudiando a nivel del IETF, que bueno, la idea es intentar solucionar este problema de una manera más genérica. Es verdad que hay soluciones parciales, soluciones, por ejemplo, como separar el tráfico de gestión de radius del de usuario, el tema de timeouts, aunque tampoco es recomendable, o no una contramedida fiel del todo. Bueno, hay pequeñas contramedidas que se pueden hacer, pero bueno, en cualquier caso, si tenéis algún software de radios, si es de alguno de los distribuidores más habituales, pues habrán publicado una actualización este año y en principio deberíais estar protegidos frente a este ataque. Para ir terminando, que me quedan dos minutos, más allá de este ataque concreto, lo que quería es un poco dejaros la reflexión de la importancia de conocer también el tipo de criptografía que tenemos en nuestras organizaciones. Una de las cosas que se habló mucho durante este año de este ataque es precisamente el hecho de tener protocolos de la importancia de Radius desplegados en multitud de organizaciones con algoritmos tan débiles, ¿no?, como puede ser MD5, y que realmente, al menos públicamente, nadie le haya dedicado suficiente tiempo, ¿no?, a investigar estas cosas como hicieron estos investigadores. De hecho, aquí bueno, os animo un poco, ¿no?, a todo lo relacionado, supongo que conocéis, ¿no?, la palabra tan de moda este año, ¿no?, de criptoagilidad, todo lo relacionado con monitorización e inventariado. De hecho, si os parece un problema demasiado complejo o grande de abordar, Gartner y otros organismos pues ya tienen guías, ¿no?, y recomendaciones de cómo ir pudiendo trabajar pues, estos temas. Todo lo relacionado con la criptoagilidad, que seguro lo habéis oído, va mucho más allá de amenazas cuánticas, ordenadores cuánticos, etcétera. De hecho, la charla de hoy es justo para demostraros que los problemas de cripto han estado y estarán y no tienen que ver, y también tienen que ver, ¿no?, con los ordenadores cuánticos. Y también para los que tengáis organizaciones más pequeñas, que a lo mejor no tenéis tantos recursos para abordar estos problemas, cada vez más existen proyectos open source de diferente naturaleza que os pueden ayudar, ¿vale?, en toda la parte de monitorización e inventariado. Y por último, una cuestión que siempre me gusta resaltar y me parece interesante, y es que a menudo los problemas de criptografía está bien solucionarlos con criptografía más robusta y mejorada, pero muchas veces se pueden mitigar muchos de los ataques simplemente con arquitecturas seguras razonables, trucos, principios de IT. Por ejemplo, lo veíamos con Blast Radius. Al final, un atacante necesita la capacidad de hacer un man in the middle. Sé que esto suena muy bien, pero bueno, hacer un man in the middle, dependiendo de cómo sea el defensor, pues no siempre es sencillo, si haces bien la segmentación, si haces bien la monitorización. Luego el atacante necesita
Típicamente cuando ataca la criptografía, tiempo, recursos y energía, el defensor puede hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, como se enseñaba antes, de Radius, la RFC ya directamente con temas de timeout, si los se implementaran bien en el mundo real, pues muchos de estos ataques pues los haría inviable, ¿vale? Es decir, cosas de protocolos muy básicas que en la práctica pues también pueden complementar todo tipo de medidas. Lo he clavado, y 20 minutos. Y nada más, esto era un poco lo que os quería comentar. Si tenéis cualquier duda, pues podemos comentarlo ahora. Y si queréis un libro gratis, pues hay 2.